Muy bien, familia, vamos a iniciar el mensaje de la semana, hoy 10 de febrero, con el mensaje a Sardis. Estamos poniendo como un subtítulo, escapa, corre por tu vida, no te quedes estancado en la trampa de la apariencia. Este mensaje trata de un mensaje, una iglesia de apariencia que vive, pero en realidad es una iglesia muerta. Con este mensaje vamos a aprender cómo escapar, cómo escapar. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos. Amado Señor, nos acercamos a ti como hijos, en humildad, en gratitud, con entusiasmo, Señor. Felices de haber sido escogidos y predestinados, que por fin ahora entendemos que la predestinación tiene que ver con la promesa eterna dada a Abraham. Gracias, amado Señor, que nos has escondido en Yeshua. En cada etapa de la historia de la humanidad nos has ido escondiendo en Yeshua y hoy podemos despertar, especialmente en esta generación. Y ayúdanos a entender este mensaje a la iglesia de Sardis para aprender a escapar de Babilonia, a escapar de la falsedad, a escapar de la apariencia, Señor. Y hacerlo no solamente por nuestras vidas, sino también por las vidas de los que nos siguen. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. El mensaje a Sardis. Esta es la quinta iglesia de las 7 iglesias que han recibido un mensaje directo de Yeshua. Este mensaje directo debe hacernos reaccionar. Todos nosotros tenemos que aprender a reaccionar con este mensaje, con cada uno de los 7 mensajes. Es verdad que se puede ver cronología, pero el objetivo de estas enseñanzas es más que la cronología de cada mensaje, es que tú te identifiques con cada mensaje, que lo personalices. Por esa razón, el título o el subtítulo de este mensaje tiene que ver: escapa, corre por tu vida. No te quedes estancado en la trampa de la apariencia. Entonces, este es el mensaje número 5. Si se fijan, hemos hecho ya 4 mensajes, hemos estudiado, y hoy nos toca el mensaje a la quinta iglesia, Sardis. Sardis. Este primer mensaje fue a Efeso. Si ustedes recuerdan, el mensaje central era: no dejes tu primer amor. Eso es lo que el Señor tenía contra Efeso. El siguiente mensaje, que es a Esmirna, le advierte que va a padecer, pero que no tema, porque el Señor está con esta iglesia también. El mensaje a Pérgamo habla de que el Señor nos exhorta fuertemente de la doctrina de los nicolaítas por segunda vez. Este mensaje nos tiene que hacer temblar de perder el centro, es decir, perder a Yeshua como el centro de nuestras vidas y poner otro centro en nuestras vidas. Este es el mensaje a Pérgamo. ¿Cuál es la solución para las 3 iglesias anteriores? Arrepiéntete, es decir, regresa al centro, regresa a la palabra, regresa, hazte teshuvá de todo corazón. El mensaje número 4, que es el mensaje más largo de todos, es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Son 12 versículos, 12 versículos que nos hablan de un mensaje contundente y directo contra Jezabel, esa mujer que es una figura nada más, que se creía profetisa. ¿Qué quiere decir esto? Mensajera en el nombre de Dios, que hace 3 cosas: enseña, y al enseñar te trae confusión, y también Jezabel lo que hace es, como te enseñó y te trajo confusión, te impulsa a caer en la inmoralidad sexual. Y como tercer punto, te atrapa con un ídolo, y el ídolo con el cual te atrapa principalmente tiene que ver con
el ego, es decir, el ídolo de no querer quedar mal frente a los demás. Este es el mensaje a Tiatira, que no debemos de tolerar a, a esta profetisa o a este tipo de doctrina. La mujer Jezabel en realidad está representando una doctrina. No es una mujer literalmente, pero cuando la Biblia te habla de nombres, uno tiene que ir a la referencia o a la primera mención. Y si tú estudias la historia de Jezabel, te vas a dar cuenta que el objetivo de Jezabel era destruir el fruto, es decir, destruir a Israel. Ese era el objetivo. Ella quería tomar a Israel y someterlo para hacer obras terrenales. Y usted sabe muy bien, si usted ha sido llamado para ser Israel, ya las obras o los sacrificios que usted debe hacer ya no son enfocados en las cosas terrenales. Nuestros sacrificios, nuestras acciones ya son enfocadas en las cosas eternas. Y eso es algo importante que tenemos que entender con el mensaje a Tiatira. En este caso, y ahora entramos al quinto mensaje, que es el mensaje a Sardis. Y dice así, el mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Y hay un reconocimiento y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La exhortación dice, sé vigilante, versículo 2, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por tanto, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el reconocimiento del Señor para Sardis es, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y nuevamente el Señor exhorta a Sardis y le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y cierra con la despedida que hace a todas las iglesias diciendo, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es sumamente importante entender. Así que el mensaje a Sardis tiene 6 versículos. El mensaje a Tiatira tenía 12 versículos. El máximo de los mensajes creo que tiene 9 versículos después de la iglesia de Tiatira. Este mensaje es de nada más de 6 versículos. Fíjese, con 6 versículos nos podrían tener todo el día estudiando, pero como no tenemos todo el día, preste atención que lo que vamos a hacer es tratar de resumir al máximo estudiando esta parte verso por verso, como es nuestra costumbre. ¿Ok? Entonces, empecemos con el análisis, pero antes, como siempre, recordarles que cuando estudiamos la Biblia es bueno considerar el modelo de interpretación de 4 niveles. Este es un modelo muy bueno que nos han transmitido nuestros hermanos mayores, o sea, los judíos. Les recuerdo una vez más, ¿por qué es que tenemos que aprender de los judíos? Porque esa es la cultura más cercana a las cosas bíblicas. Ellos pueden tener muchas fallas como las tenemos tú y yo, pero las fallas de los judíos es por tratar de agradar a Dios. En cambio, las fallas de las otras culturas, de las culturas aztecas, incas, etcétera, 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 es porque han inventado sus propios dioses.
ni siquiera se han acercado al Dios verdadero. En cambio, la cultura judía, que es para mí personalmente, es la mejor cultura del planeta, y no porque se trate solamente de los judíos, sino porque la misma Biblia lo dice. Cuando el Señor separó a Abraham, lo separó de entre todas las naciones. En otras palabras, todo lo que hizo con los descendientes de Abraham, el Señor, fue educarlos, y no hay otra cultura que haya sido educada a los pies del Señor. Aunque estos hijos no se han portado bien como tú y yo, por lo menos las tribus que han quedado, que son los judíos, las tribus de Judá, Benjamín y también de los levitas, han luchado por la preservación de que sus generaciones no se aparten de la Torah. Y como vemos, lo han logrado. Lo han logrado a precio de sangre, a precio muy alto. Es por eso que es bueno respetar lo que nuestros hermanos mayores nos han enseñado. Obviamente, hasta el punto de que no traspase lo que es la importancia de que la Torah sea el fundamento de todas nuestras cosas, la Torah de Yeshua, de todas nuestras doctrinas, de toda nuestra fe. Así que en estos 4 puntos, Peshat, Remes, Drash y Sot, es que vamos a tener como base del análisis del resto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Generalmente yo voy solamente a un nivel Peshat, Remes y Drash. Muy pocas veces voy a un Sot. Es por eso que si alguno de ustedes de pronto sabe las profundidades de las escrituras, no estoy entrando a eso por diversas razones. Una de las razones es que cuando tenemos grupos así como este grupo de WhatsApp, uno no sabe el nivel de las personas en el cual están. Por esa razón es bueno que como pastores o perros ovejeros tratemos de hablar a un nivel que el mensaje no se pierda en la intelectualidad o en la profundidad del sod, vamos a decir, porque para entender bien los 4 niveles necesitamos horas de vuelo con las escrituras, escudriñando las escrituras. Es por esa razón que no, no piense que vamos a ir a muy profundo, solamente vamos a ir a lo literal, un poquito el sentido implícito y un poquito vamos a hacer algunos ejemplos figurativos. Bueno, vamos entonces al primer versículo de Apocalipsis 3:1 para entender el mensaje a la iglesia en Sardis. Recuerde que nuestro método de estudio para entrar a un Peshat es hacernos preguntas literales. Es por eso, leamos y vamos a sacar algunas preguntas. Apocalipsis 3:1 dice así, el saludo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hasta ahí. ¿Qué preguntas tú te harías para profundizar en estas palabras? Pues podríamos hacernos muchas preguntas. La más básica podría ser, ¿y qué significa Sardis? Esa sería la pregunta más básica. Sin embargo, podríamos hacer otras preguntas también. Por ejemplo, ¿y qué son los 7 espíritus de Dios? Bueno, esto ya lo habíamos estudiado en el primer mensaje de Apocalipsis. Por eso no vamos a volver allá. Sin embargo, es importante entender que eh, estos 7 espíritus tú los puedes ir investigando escuchando los primeros audios. Escucha bien eso, los primeros audios de los mensajes que hemos estado explicando. Más preguntas. Podríamos hacer también la pregunta, ¿y qué significan las 7 estrellas? Entonces, todas estas preguntas son importantes, pero hoy, en estas palabras, solamente nos vamos a centrar en una pregunta. Y la pregunta es, ¿y qué significa Sardis? ¿Y qué significa Sardis? Así que estudiantes de la Biblia, muéstrenme las respuestas. Pueden escribir en el chat qué significa Sardis. Recuerden que esto ya les había dado la anterior semana, es decir, la tarea es investigar lo que va a ocurrir la siguiente semana. Recuerde, la siguiente semana, después de hoy, vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ese es un mensaje que no te lo debes perder, porque eso es como una evaluación para saber que estamos en el camino, el siguiente mensaje. Pero a ver, los que han investigado, ¿qué significa la palabra sardis? ¿A qué se refiere
la palabra sardis? A ver, vamos a escuchar. Muy bien, ahí ya alguien ya puso lo que tiene que ver con los 7 espíritus de Dios. Gracias, Mike. Ya está prácticamente ahí respondido eso, pero hoy vamos a entrar solamente a esta parte literal. ¿Qué es sardis? A ver, ¿no se animan estudiantes de la Biblia? Ahí está, ya están poniendo exactamente remanente. Ese es uno de los significados aceptados de sardis. Digo aceptados porque en realidad no se tiene la explicación perfecta de cada nombre. Es fácil en algunos casos, pero en algunos casos no es fácil. Entonces, lo que hacemos es aproximar. Ahí está otro de los significados sobrevivientes. Entonces, vamos a usar muy bien los que hicieron sus tareas. Exactamente es eso. Muy bien. El significado de sardis tiene que ver con una palabra que es remanente, pero esto no termina ahí. Cuando tú vas profundizando un poquito más y ya vas entrando a un nivel, vamos a decir, ya estás entrando al segundo nivel de interpretación bíblica, entonces ya empiezas a escudriñar y te das cuenta que este remanente no es simplemente un remanente y ya. Esto se refiere a los que escapan. Sardis es una referencia a los que escapan. A eso se refiere. Por eso pusimos como un subtítulo al mensaje a Sardis: corre por tu vida, escapa, escapa, porque tenemos que aprender a correr por nuestras vidas cuando hay peligro. Si no hay peligro, no tienes por qué correr. Pero les doy una noticia si tú no lo sabías. Aunque tú no tengas un cáncer, aunque tú no tengas un diagnóstico de una enfermedad terminal, sí la tienes. Nada más que es cuestión de tiempo. Algunos, la enfermedad terminal que se llama muerte, les han dicho que va a ser en 10 años, en el mejor de los casos. Algunos les han dicho, tal vez tú vas a vivir hasta tus 120 años, o sea que te quedan tal vez 80 años más, pero en realidad solamente Dios sabe cuándo vamos a dar el último suspiro. Esto quiere decir que este escapar, este ser remanente, no es para mañana, es para hoy. Por esa razón tenemos que saber muy bien de qué tengo o de qué tenemos que escapar. Y de eso nos va a hablar el mensaje a Sardis. Ya sabemos, entonces, cuando dice, escribe el mensaje, escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Es decir, este mensaje es para enseñarnos cómo escapar. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, es una forma de representación o de cartas de presentación que nos está dando Yeshua. ¿Qué dice este, este Señor? ¿Qué dice nuestro Señor, Yeshua HaMashiach? ¿Qué es lo que él dice? Versículo 1b, porque seguimos en el versículo 1 y dice el versículo 1b: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ok, ok, ok. El mensaje ya se va aclarando. Dice el mensaje a Sardis de Yeshua, que comienza así y dice, yo conozco tus obras. Eso ya sabemos. Hay 2 tipos de obras: las obras de la ley y las obras de la Torah escrita. Hablamos bíblicamente. Claro que hay obras buenas y malas dentro de todo eso, pero dice, yo conozco tus obras. Eso no lo vamos a explicar, pero sí vamos a hablar de que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, le vamos a poner como título a esta parte: pareces vivo, pero estás muerto. ¿Quién puede determinar eso? ¿Quién puede decir eso? Pues solamente Dios. Solamente Dios y aquellos que tienen un entendimiento de eternidad. Por ejemplo, nosotros, si estamos aprendiendo la Torá
con responsabilidad eterna, no nos va a importar morir la primera muerte, sino evitar en nuestras vidas la segunda muerte. A ver si se entendió el mensaje. ¿Cuál es la muerte que no debemos de, o sea, la muerte que debemos de evitar a toda costa de nuestras vidas? Es la segunda muerte. ¿Y cómo es que evitamos la segunda muerte? La segunda muerte evitamos haciendo teshuva antes de la primera muerte. A ver si se entiende esto. Si tú mueres sin hacer teshuva, que es la primera muerte, pues eres un candidato directo para la segunda muerte. Pero si tú mueres y antes de morir tu primera muerte y la última, obviamente esperemos que sea la última, has hecho teshuva, es decir, has regresado a la Torah, has regresado a las escrituras, pues la segunda muerte no te va a tocar a ti. Porque en la segunda muerte, el primero que va a ser echado directamente al lago de fuego, y es un cuentito absurdo el que nos han contado que el diablo va a ser el rey del infierno. No, él no es rey absolutamente de nada. Él ha sido destronado. El diablo no es el rey del infierno ni tiene a sus demonios ahí gobernando, para nada. En el infierno es como que nunca has visto a un preso gobernar la cárcel, a no ser que sea José el que estaba en Egipto. Pero hablando en términos ya de infierno, no vamos a ver a los condenados gobernando el infierno. Ese es un cuento que nos han contado, que no es cierto. Así que debemos escapar, ya de entrada les digo, de la segunda muerte. Y para evitar escapar, es decir, para evitar que nos toque la segunda muerte, tenemos que hacer teshuva antes de nuestra primera muerte. Eso es importante entender. Es bueno morir una vez y nacer dos veces. Eso se ha escuchado por todo lado. El primer nacimiento, que es el nacimiento natural, ese es el nacimiento en pecado. Es decir, ese es el nacimiento que Dios no lo ve como algo, es decir, como algo bueno en un sentido, sino Dios quiere que ese que ha nacido en pecado se arrepienta, haga teshuva y nazca de nuevo y muera una sola vez. Ese es el camino, si tú quieres, para ti y para mí. No juguemos con la vida. Dios conoce bien nuestro estado interior y exterior. O sea, Él sí sabe si de verdad nosotros estamos muertos. Quisiera que usted piense y se le conecte esto en este mensaje. Cuando hablamos de pareces vivo pero estás muerto, esta palabra muerto se está refiriendo a la muerte segunda, es decir, a la muerte que ya tiene condena, a la muerte donde ya ha sido ejecutada la condena. Los que no resuciten cuando venga Yeshua, esos están condenados a la segunda muerte. Entonces, estamos hablando de ese nivel. Es por eso que el juez, el abogado, al mismo tiempo juez y abogado que tenemos, Yeshua, dice, yo conozco bien tus obras, quién eres, qué haces, pero yo veo en ti que eres pura apariencia porque tú en realidad estás muerto. ¿Saben qué? Es una buena noticia esta, porque nos está diciendo esto todavía cuando estamos en la oportunidad antes de la primera muerte. Sé que parece un trabalenguas esto, pero espero que me esté dejando entender. La idea es que este mensaje es para nosotros, que estamos vivos. Ya no es un mensaje para los que han muerto. Algunos identifican este mensaje a Sardis como a la iglesia protestante, pero bueno, si quieres puedes verlo así, pero más te insisto a que lo veas, este mensaje para ti. ¿Qué áreas hay en tu vida que parecen que están llenas de vida, pero en realidad están muertas? Esas áreas son las áreas de apariencia. Esas áreas son las que tú tienes que maquillarte, y no te hablo del maquillaje natural, tienes que maquillar tu estado espiritual, tu estado de apariencia, para poner tu cara de religioso y mostrar que todo está bien, que todo está en orden. Es más, hasta decimos muchas veces, Dios en control, sin ni siquiera entender lo que significa eso.
Es como uno que está en la doctrina de los Nicolaitas, que no tiene el centro a Yeshua como su centro y dice Dios en control. ¿De dónde Dios en control? Si el centro de tu vida es Yeshua, cuando tú dices Dios en control, eso sí tiene sentido, porque es verdad que Dios tiene el control del centro de tu vida, que es el eje. Es por eso que tú estás girando en torno al sol, al sol de justicia, pero cuando tú no estás sentado o apoyado en el fundamento de la Torá y dices Dios está en control, eh, eso no tiene sentido porque ni siquiera Dios es el centro de tu vida. La palabra de Dios, la Torá de Dios no gobierna tu vida. Por lo tanto, cuando dices Dios está en control, tal vez no sabes de lo que estás hablando. Dios conoce bien nuestro estado interior y exterior. Él nos está observando, pero no para agarrar. Algunos tienen la figura de que Dios está con un palo listo para golpearnos, ¿no? Pero no es así, no es en ese sentido. Dios está mostrándonos con desespero, diríamos, un desespero divino, en el cual dice que todos los días clama como que nos impulsa a que hagamos teshuvah. Las apariencias, de verdad, hermanos, pueden engañar al hombre, pero no a Dios. No a Dios. Las apariencias no pueden engañar a Dios. Dios, por esa razón, mira nuestra esencia. Él no mira nuestra apariencia. Podríamos tal vez hacer largas oraciones o podríamos hacer tal vez caminar de rodillas o muchísimos esfuerzos, los cuales de alguna forma no son malos en sí. Lo malo es hacerlos con un corazón hipócrita. Lo malo es hacerlo con simplemente un objetivo de apariencia para agradar al hombre. Pero cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, es donde la apariencia se termina, porque lo que te importa es la esencia, ya no la apariencia. Y hablando en estas fechas, especialmente en Bolivia y en otros países más donde están celebrando los carnavales, dice en esta figura algo que hace referencia al título. Miren estas personas aquí están jugando con la segunda muerte. No es con la primera muerte, porque ellos van a morir. El problema es que están jugando con la segunda muerte. Están tratando de burlarse a través de lo que la mayoría hace. Y aquí quiero animarles, queridos hermanos, jamás vista a sus hijos de muerte. Jamás juegue con la muerte. La muerte no es un juego. La muerte es lo que nos separa de Dios. E inicialmente por la gracia de Dios es que Él nos ha regalado la primera muerte. La primera muerte no es el fin. La primera muerte es solamente un estado de espera en el cual estamos esperando encontrarnos directamente con Él o ir condenados a la segunda muerte. En la segunda muerte ya no hay retorno. Por esa razón, cuando veo estas imágenes, y gracias al Señor, en mi vida nunca ha habido este apego. Es más, yo tenía una costumbre y todavía la tengo, gracias a Dios. No sé de dónde tengo esta costumbre, pero jamás en mi vida yo quise vestirme con alguna calavera o algún hueso o algo así. Y alguna vez que me compraba un jean o algún pantalón, veía en los botones caras de calavera y yo arrancaba esos botones de mis pantalones y alguna vez se me iba en la etiqueta alguna cosa. Hace unos días me encantó unos audífonos, hace unos meses, unos audífonos, finísimos los audífonos, los compré y cuando veo la cara, una calavera y yo me lo estaba poniendo, automáticamente reaccioné y dije, ¿qué es esto? No me importó la calidad del equipo ni nada, lo que hice es devolver eso, es deshacerme de eso lo antes posible. Porque uno que ya entiende lo que es la segunda muerte, ya no juegas con la muerte. Obviamente ni con la primera, porque la primera muerte en realidad es como que se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo para hacer teshuvah. Ese es el aviso de Dios. Por eso cuando dice aquí, yo conozco tus obras.
que tienes apariencia de que estás vivo, de que tú conoces la Torá de verso a verso, o haces muchas obras para mí, pero es pura apariencia. Entonces Dios te está ayudando a que no caigas en la trampa de la apariencia y mueras sin teshuvá de todo corazón, porque recordemos, el estudiar Torah no nos garantiza directamente la salvación. No es el conocer la Torah que nos salva como tal. Esa es una forma de salvación, pero la verdadera salvación está en el verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento, más que con el conocimiento, tiene que ver con la actitud que tenemos frente a lo que conocemos de la Torah. Por ejemplo, tú puedes decir que guardas Shabbat, que haces muchas cosas en Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Pero si en Shabbat tú no estás realmente conectándote con la eternidad, es decir, conectándote con el Señor, respetando el Shabbat como tal, pues Dios te va a dar tiempo, es verdad, va a esperar. Pero recuerda, el Señor si espera, Él puede esperar 1 año, 2 años, 1000 años, 3000 años, 6000 años, pero no más. ¿Ustedes sabían que la paciencia del Señor tiene 6000 años? ¿Dura 6000 años? No dura más. Podría durar más, claro que sí, Él es Dios, pero para el hombre, la paciencia del Señor se acaba cuando los 6000 años se cumplen. Pero en el caso tuyo y mío, no vivimos 6000 años, vivimos menos, muchísimo menos. Algunos viven 80 años, algunos viven 10 años, algunos viven meses, pero Dios sabe bien que el tiempo que te ha dado para vivir es suficiente para que dejes de vivir en apariencia y comiences a vivir en la obediencia, en la esencia, en la verdad, y que no nos preocupemos por agradar a los hombres, sino a Dios. Este versículo 3:1b a mí me ha hecho temblar. Es notorio y yo sé que uno diría, pero ¿dónde vemos aquí la segunda muerte? Pues es obvio. Dios, escúcheme bien esto que le voy a decir. Si tú tienes que preocuparte por la muerte, no te preocupes por la primera muerte, porque la primera muerte, en realidad, como tal, eh, es una muerte como, vamos a decir, es un estado de tiempo que se acaba, nada más. La segunda muerte es la muerte que ya tiene condena directa. En otras palabras, de esa muerte no te vas a salvar. Es por esa razón que nosotros, más que tenerle miedo a la primera muerte, tenemos que tenerle miedo a la segunda muerte. Y para evitar que ese miedo nos inunde el corazón, tenemos que hacer teshuvah de todo corazón mientras vivimos antes de la primera muerte. Esto ya lo he repetido varias veces, pero espero que con esta repetición más que hice esté más claro. Vamos al siguiente, versículo 2 y 3. Entonces dice, yo conozco tus obras, dice, recuerda lo que nos dijo anteriormente, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y continúa el versículo 2 y dice, sé vigilante, apunte esta palabra y afirma las cosas, las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En otras palabras, esta es una persona que de alguna forma conoce la Torá. Por eso este es un mensaje para los hijos, es decir, es un mensaje para los que son llamados a salir fuera. Me cuesta creer que es un mensaje para la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante directamente, me cuesta, pero no hay problema con eso. Si tú puedes ver que este mensaje es para ti, es suficiente. Entonces Dios te está diciendo directamente a ti por medio de su mensaje, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Cuáles son esas otras cosas que están por morir? Son las áreas de tu vida que todavía no han hecho teshuvah. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no se hace teshuvah una sola vez y para siempre? No. El teshuvah es un evento progresivo que tiene dos partes.
La primera parte del Teshuvah es el Teshuvah de conversión, que es la primera vez que haces Teshuvah cuando decides mantenerte o estar en el camino. Es cuando tú decides ser un discípulo. Pero la segunda parte del Teshuvah tiene que ver con el Teshuvah de purificación, que eso ya es algo progresivo, que vas cada día creciendo en ese Teshuvah. Ya no te sales del camino porque ya entendiste que el camino es uno y en el camino hay señales, en el camino hay piedras, en el camino hay obstáculos, pero estás en el camino. Aunque vayas lento, vas a llegar. Aunque te tropieces, vas a levantarte, pero mantente en el camino. Eso es el teshuvá gradual de purificación, mantenerse en el camino. El primer teshuvá te pone en el camino, el segundo teshuvá de purificación te mantiene en el camino. Si estás haciendo esos teshuvá, entonces esas cosas que todavía no han muerto ya deben de ser resueltas. Es decir, debemos hacer teshuvá en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas áreas de nuestras vidas? Pues le voy a mencionar algunas. Primero hacemos teshuvá en el área espiritual. ¿Cuál es el área espiritual? Es definir la fe. La palabra es espíritu. Entonces mi fe tiene que ver con la Torah de Yeshua. Entonces en eso estoy en el camino. El mismo Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la segunda parte del teshuvá? Es todas las demás áreas. En otras palabras, el área de la salud del cuerpo, por ejemplo. La salud del cuerpo tiene que hacer teshuvá. Es decir, ya no puedes comer como los marranos o con los marranos. Ya no, tienes que hacer teshuvá también con tu estómago. Suena como... Estoy tratando de hablarles de la forma más sencilla posible. Que tu estómago haga teshuvá. No permitas que tu estómago ingiera basura o cosas que la Biblia no llama comida. Haces teshuvá también con tus finanzas. Esa es otra área de hacer teshuvá. Teshuvá tenemos que hacer que nuestro dinero no nos gobierne. Nosotros somos mayordomos del dinero, ni siquiera es nuestro dinero. También hacemos teshuvá con nuestra educación. Teshuvá con nuestra educación tiene que ver con, ya no le metemos información barata a nuestra mente, información temporal, como primera esencia. Claro que tienes que estudiar en la universidad, hacer maestrías y hacer un montón de cosas, pero si solo eso es lo que le estás metiendo, no has hecho teshuvá en tu mente tampoco, en tu educación. Tú tienes que hacer que en tu mente entre más la palabra de Dios que las cosas terrenales. Me explico, no estoy diciendo que no debas estudiar las cosas que te ofrece este mundo para prosperar. Estúdialas, pero que nunca sean mayores a las cosas eternas. También tienes que hacer teshuvá con tus relaciones personales. Claro que sí. No puedes permitir que los amigos que te rodean sean unos paganos. Eso no lo puedes permitir. Tienes que hacer teshuvá también con eso. Haz que los que te rodean sean gente que te va a impulsar a avanzar en el camino, no a que te salgas del camino. Y finalmente, haz teshuvá también con tus mentores, con tus mentores. ¿Qué son los mentores? Los ayos. No permitas que los que sean tus maestros sean personas sin Torah. Y también no permitas que los que te enseñan Torah te enseñen a borrar a Yeshua de tu fe. Tengamos cuidado con esos maestros. Pero por lo menos son mejores que los maestros que ni siquiera borran la Torá perdón, maestros que ni siquiera están definidos, son maestros tibios que te dicen, no, es que no hay que guardar todos los mandamientos, solamente algunos mandamientos. Tenga mucho cuidado con los maestros que no guardan Torá, los ayos, los mentores. ¿Se da cuenta? El teshuvá gradual es un proceso. Espero que con esto tengas más claro lo que es el teshuvá de purificación. Ese es el teshuvá de purificación, no es el de conversión. Entonces, cuando dice sé vigilante, te está diciendo haz teshuvá y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, haz teshuvá también completo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, no has hecho teshuvá en todas las áreas de tu vida, así que mantente vigilante. Mantente haciendo teshuvá, no te quedes ahí estancado en la apariencia. Mantente, dice, acuérdate, versículo 3, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Qué es lo que has recibido al principio? El teshuvá de conversión. Aquí es donde te has convertido, aquí es donde has dicho, yo voy a entrar al camino. Mi fe ahora tiene que ver con la Torah de Yeshua. Yo voy a seguir a mi maestro. Pero no es solamente eso, ahora tienes que seguir las enseñanzas del maestro en todas las áreas y arrepentirte.
todos los días. Pues repite aquí y dice, pues si no velas, o sea, si no estás haciendo teshuvá constantemente, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿No es una buena advertencia? Por lo tanto, es bueno saber y qué significa la palabra velar o ser vigilante, aparte de la palabra teshuvá que hemos explicado. Te voy a dar más luz de esto para que podamos entender un poco más de esta palabra, qué es ser o qué significa velar o ser vigilante. Pero me gustaría escuchar algunos comentarios. ¿Qué significa ser vigilante? ¿Qué significa velar? Si podrían poner ahí las personas, o sea, ustedes, por favor. Bueno, yo les voy a poner rápido porque esta vez no quiero que el tiempo me gane, porque después tenemos otra reunión más. Bueno, la palabra vigilante, tú tomas simplemente la palabra concordancia Strong, cuídese con la concordancia Strong, no todo la concordancia Strong realmente es una buena traducción o una buena explicación, pero te sirve, es mejor que nada. ¿Me explico? Entonces, la palabra vigilante viene de la concordancia Strong G1453 del griego. Y esta palabra implica o tiene que ver con mantenerse despierto, así de sencillo. El ser vigilante quiere decir mantenerse despierto. Claro que sí, estar alerta, meditando en la escritura, pero despierto. Aquí hay una cosa impresionante cuando ves más a profundidad lo que significa ser vigilante según el significado o escudriñando un poquito más. Les pregunto, ¿cómo es que podemos mantenernos despiertos si estamos cansados y no tenemos luz? ¿Cómo es que dormimos? ¿Cuándo es que dormimos? Cuando estamos cansados y cuando apagamos las luces. ¿Sí o no? Ese es el momento en el cual nuestro cuerpo dice, hora de dormir. Pero el Señor aquí nos dice, mantente despierto, o sea, sé vigilante. Y pues la manera de ser vigilantes, la manera de estar despiertos es con la luz. Escucha bien esto. Fíjese esta imagen que he puesto aquí, esta imagen que la puedes ver aquí. Esto es no vigilar. Esto es no vigilar. No vigilar es estar sin luz. No vigilar quiere decir estar en tinieblas o en oscuridad. ¿Quién podría vigilar sin una linterna? ¿Quién podría vigilar sin una luz? Eso es obvio. No se puede vigilar cuando hay tinieblas. Has hecho la prueba alguna vez? Yo hice la prueba. Cuando oscurezca un cuarto así, a las tinieblas mismas, no ves obviamente ni tu sombra y si alguien te golpea, ni te das cuenta quién fue o de dónde vino. Dios no nos quiere poner en una posición así de no vigilar. Una posición así de no vigilar es vivir sin luz, sin Torah. Eso es no vigilar. Eso es estar en tinieblas. En cambio, el Señor nos dice, sé vigilante. Esto que ves aquí con esta niña es ser vigilante, ser vigilante. Y va más allá de la imagen. Por eso es que escogí una lámpara. Y algunos pusieron, vigilar es meditar en su palabra, tal cual. Pero para que se entienda, he hecho estas figuras. No vigilar es estar así en oscuridad. En cambio, vigilar es mantenerse despiertos por la luz de la Torá, por la luz de la Torá. Porque tú también puedes mantenerte despierto por la luz del hombre, por la luz terrenal, por las distracciones de la vida, pero al final no vas a ir a ningún lado porque en este mundo, aunque te despierte alguien, estás en tinieblas. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos en tinieblas. Todo lo que hay en este planeta es vacío. Por lo tanto, cuando te dice sé vigilante, te está diciendo no camines sin la luz. En otras palabras, te está diciendo haz teshuva de todo corazón todos los días. Vigilar no es vigilar hoy cuando te has convertido. Vigilar no es solamente en las festividades bíblicas. Vigilar no es solamente en Shabbat. Vigilar no es solamente cuando te toca orar. Vigilar es todo el tiempo hasta que llegue a tu vida la primera muerte. Y como no sabemos eso, pues tenemos que vigilar.
Algo sucedió ayer y les cuento un poquito más, aunque lo hicimos con broma y broma, mi esposa y yo, pero ayer de verdad mi esposita no pudo dormir. Yo dije, esto está fuerte, casi de verdad llamo a la ambulancia ayer en la noche, pero con tanto cansancio al final yo ya quedé dormido y pensé que mi esposa también se durmió. Y en un momento cuando yo extiendo mi mano hacia mi esposa, ella no estaba en la cama y dije, ¿qué ha pasado? Automáticamente yo salté y dije, Señor, o sea, que no haya pasado lo peor, que no haya pasado nada. Y pues yo me levanté directamente para no encontrar a mi esposa ahí tirada en el piso, porque el dolor fue fuertísimo. Nunca le escuché gritar tanto a mi esposa. Sé que lo hemos hecho en bromas, pero de verdad fue fuerte, muy fuerte para mi esposa especialmente. Así que yo me levanté inmediatamente y en mi mente se hizo una imagen de que yo la iba a encontrar a mi esposa ahí en el piso tirada. Y como no podía ni moverse, dije, espero que no haya pasado nada. Corrí, me levanté inmediatamente y gracias a Dios la encontré echada en el sofá, gracias al Señor dormida. Y bueno, dije, Señor, gracias. Y ahí una vez más entendí la fragilidad de la vida. Y de verdad, amados hermanos, no juguemos con la vida, no juguemos con la muerte. Velemos hasta el último día, porque el último día podría ser hoy. Sí, y no es que sea, muchos dirían, "Oh, no, qué pesimista, qué amarillista". No, 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 para nada, de verdad no soy, en ningún sentido tengo ese amarillismo, porque lo digo con tanta naturalidad, porque sé que va a llegar un día en el cual Dios nos va a llamar. Lo único que yo quiero es que cuando Él nos llame, hayamos hecho teshuva en cada área de nuestras vidas. No solamente yo oro por lo mismo por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Eso sería lo más rico que nos podría pasar. Que no nos encuentre como está encontrando a Sardis, con una apariencia de estar vivos, pero en realidad están muertos. ¿Por qué? Porque no estaban vigilando. Se quedaron dormidos en Babilonia, se quedaron dormidos en sus laureles y al final pensaron que estaban caminando, pero en realidad estaban dando vueltas porque en tinieblas tú nunca sabes si estás avanzando. Así es cuando alguien no escapa de las tinieblas. Caminas y caminas, pero no avanzas. Y bueno, ya vamos terminando. El versículo 4 dice así, reconocimiento de Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estos son los que han hecho teshuvá, o aunque no son perfectos, pero se han mantenido haciendo teshuvá. Son el remanente. Siempre hay un remanente. Y dice, tengo unas pocas, dice, pocas personas. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. La palabra de Dios no se contradice. Nos está diciendo de otra manera que el llamado no es para los que no vigilan, es para los pocos que vigilan. Aquellos que no han manchado sus vestiduras, aquellos que no se han hundido en la mediocridad de la apariencia. Y dice, estas personas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué pregunta te harías aquí, hermano? Pues yo me hice una pregunta y me hice la pregunta, ¿qué significa la vestidura blanca? ¿Qué significa andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas? Y esto es un asunto que he aprendido de algunos ejemplos de la tradición rabínica. Esto no está en la Biblia, pero esto me encantó cuando estaba estudiando y leyendo. El andar conmigo en vestiduras blancas también es un paralelismo a danzar alrededor del Señor. Es por eso que cuando tenemos las festividades bíblicas invitamos siempre a la gente a que vengan vestidos de blanco y al final, ¿qué hacemos después de cada festividad? Danzamos en círculos. Pues estas son las personas que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y más o menos esta es la figura. Vamos a decir que todas estas figuras están de blanco y están danzando alrededor de Yeshua. Andarán conmigo, darán vueltas conmigo, estarán en la órbita conmigo. Este conmigo implica yo soy el centro de tu vida y tú vas a girar alrededor de mí. Andarán conmigo.
vestidos de blanco no implica perfecto, sin mancha. Y esto implica que han trabajado para no manchar sus vestiduras. En otras palabras, si hoy la mancharon, hoy la limpiaron. Eso es lo que hace una persona que es responsable con sus vestiduras. Es lo que hacían en el tabernáculo. No vayan a creer que en el tabernáculo los sacerdotes simplemente vivían de blanquito y blanquito y blanquito. No, ellos se manchaban y ¿qué hacían? Inmediatamente se lavaban y si la mancha no salía, se cambiaban la vestidura. Pues estas personas que están vestidas de blanco son esas, que como vigilan todo el tiempo si tienen manchas en sus vestiduras, es decir, pecados no resueltos, especialmente, los resuelven. ¿Qué significa entonces? Vamos a ir a profundidad. ¿Qué significa la palabra vestidura? La palabra vestidura viene de G2440, que es himation, que quiere decir ponerse vestido interior y exterior. ¿Ok? Dice, estas personas que no han manchado sus vestiduras, o sea, no se han manchado internamente ni externamente, o sea, no viven en apariencia, cuidan tanto su interior como su exterior, cuidan tanto su esencia como su apariencia, estas personas andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignas. La vestidura blanca significa vestirse sin mancha. ¿Qué son las manchas bíblicamente? Son los pecados y especialmente los pecados no resueltos. Estos pecados que los guardamos muchas veces en el interior, es decir, en el secreto, para Dios no son secretos. Estos pecados no resueltos los sabes tú, no los sé yo. ¿Hay pecados no resueltos en tu vida? Pues si los hay, resuélvelos. Resuélvelos. ¿Cómo se resuelve un pecado? Pues haciendo teshuvá. No hay complicación. Este mensaje a Sardis es un mensaje para ser vigilantes o hacer teshuvá, meditar todo el tiempo en las escrituras. Hoy estaba estudiando sobre la palabra oración y la palabra oración viene de una palabra que tiene que ver con juzgarse a sí mismo o autoexaminarse a sí mismo. Eso vamos a hacer un estudio después de la oración. Y esto me encantó entender, porque cada vez que oramos, en realidad, cuando nos autoexaminamos, no lo hacemos pues según nuestros pensamientos, lo hacemos según los mandamientos. Así que la vestidura blanca, que implica vestirse sin mancha, es decir, sin pecados no resueltos, eso es vestirse con las vestiduras blancas. El pecado no resuelto bíblicamente es lo que contamina o mancha al hombre. El pecado en sí no te mancha. Escúchame, hermano, lo que te estoy diciendo. No quiero que tengas confusión. Miren, este es el ejemplo con Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Qué pasó con el árbol del conocimiento del bien y del mal? Eva mira el árbol, es seducida por la serpiente y la serpiente o el adversario hace razonar a Eva, aumentando y quitando cosas a la palabra de Dios. Al final Eva cae en la trampa y comienza a razonar por sí misma y a sacar sus propias conclusiones y decide comer del árbol. Les pregunto, ¿le pasó algo a Eva? ¿El pecado de Eva se notó en ese momento? No, no se notó. ¿Por qué razón? Porque en realidad a Eva no se le dio la instrucción directamente, sino a Adán directamente. A Eva la instrucción le llegó indirectamente por Adán. En otras palabras, probablemente podríamos decir así, Eva pecó contra Adán, pero Adán pecó contra Dios. ¿Cuál es el pecado mayor? Pues contra Dios. Por lo tanto, cuando Eva pecó no pasó nada, porque pues el hombre no puede hacer nada. Pero cuando Dios le pide cuentas a Adán, ahí es donde ya se notó el pecado del hombre multiplicado. Porque ¿qué fue lo primero que sucedió cuando el hombre pecó? Cuando el hombre comió, se le cayó toda la bendición que Dios le había dado. Ese es el momento cuando Adán pecó, es que vieron su desnudez, es decir, se les cayó toda la bendición que los vestía.
cuando el hombre pecó y el pecado del hombre se multiplicó, el momento en el cual Dios quiso darle la oportunidad a Adán de resolver su pecado no resuelto. ¿Y qué es lo que hace el Señor con Adán? Y le dice, Adán, la primera pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás viviendo en ese pecado sin resolver? ¿Estás viviendo en esa apariencia? ¿Qué le responde a Adán? Tuve miedo. Oí tu voz en el huerto, pero tuve miedo. Y esa es la primera reacción que viene a causa del pecado no resuelto. Entonces Dios insiste y le dice y le quiere ayudar y le dice, ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comienzas? Más o menos le dice Dios así, Adán, creo que has pecado con eso que te dije que no peques. Yo te voy a ayudar a resolver. Y Adán, ¿qué le dice al Señor? No le dice, sí, Señor, yo pequé contra ti, yo pequé, no fue mi mujer, yo pequé contra ti. Ayúdame a resolver mi pecado. Eso es lo que hizo Yeshua. Yeshua en realidad lo que hizo fue tragarse tu pecado y el mío, y al final después pidió a su Padre. Le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es una forma de decir, papá, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo llevo todo este pecado, pero ayúdame. En tus manos encomiendo mi vida. ¿Y qué es lo que hizo Adán? Cuando el Señor le dijo, ven, te voy a ayudar a resolver el pecado. Ven, Adán, ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Adán, hay solución. ¿Qué le dice a Adán? Empeora el pecado y no lo resuelve. Le dice, la mujer que tú me has dado. Eso es no resolver el pecado. Eso es no resolver el pecado. Culpar a Dios es no resolver el pecado. Culpar a tu prójimo es no resolver tu pecado. Entonces, cuando dice aquí, vístanse de vestiduras blancas, te está diciendo, resuelvan sus pecados ocultos, resuelvan todos sus pecados. No vengan a mí sin resolver sus pecados, porque los voy a tener que echar del Edén. ¿Por qué razón fue echado Adán del jardín del Edén? Porque nadie puede entrar con vestiduras manchadas en un lugar de eternidad. Vamos, y ya terminando entonces, el pecado en sí no es el problema. Ya lo hemos dicho varias veces. El problema es nuestra actitud frente al pecado. El pecado no es nuestro problema. Una vez más, esto es importante. El pecado en sí mismo no es el problema del hombre. El problema del hombre es la actitud que tiene frente a Dios para no resolver su pecado. Espero que esto esté muy claro. Lo mismo pasó con Saúl. Lo mismo casi pasa con David. Casi. Espero que a nosotros nos salve el casi. Y el casi es cansarnos de nuestra apariencia, porque David estaba viviendo en apariencia. En cambio, Saúl vivía en apariencia y le gustaba vivir en apariencia frente a Dios. Y pensó que sí podía burlar de Dios. Y cuando fue exhortado, ¿qué hizo Saúl? Reaccionó como el primer Adán. En cambio, David, cuando fue exhortado, reaccionó como debemos aprender a reaccionar. Se hizo responsable de su pecado y pagó las consecuencias. Sardis, estamos en el mensaje a Sardis. Las vestiduras hablan de muchas cosas. Y vamos con la última parte, la exhortación. Al que venciere, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto quiere decir algo interesante aquí. Primero, el que venciere es una forma de decir Israel. O sea, está hablando de aquellos que vencen con Dios, serán vestidos una vez más de vestiduras blancas, las que son dignas. Las vestiduras blancas hablan de personas que han resuelto sus pecados. O sea, hay dignidad en ellos. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, no los borraré de la eternidad y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Puedes creer que Yeshua puede confesar nuestros nombres delante de su Padre? Esto es palabras mayores. Le puse una pregunta aquí y puse así.
¿Acaso se puede borrar tu nombre de la vida eterna? Pues aquí dice que sí. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Si no va a borrar, quiere decir que se puede borrar. Por lo tanto, otra pregunta importante sería, ¿acaso se puede perder la salvación? Bueno, si quieres filosofar y llegar a conclusiones de que salvo siempre salvo, pues te vas a perder en la superficie de Roma, de la filosofía grecorromana. Pues la salvación sí se puede perder. Aquí lo dice claramente, que el Señor puede borrar nuestro nombre. ¿Y de quiénes puede borrar el nombre? Es más fácil, esta pregunta no te tiene que confundir de aquellos que no tienen vestiduras blancas. ¿Y quiénes son aquellos que no tienen vestiduras blancas? Son aquellos que no tienen sus pecados resueltos. ¿Y quiénes son los que no tienen sus pecados resueltos? Los que no han hecho teshuvá de todo corazón. ¿Se da cuenta la cadena? Es increíble. Es como la ley de la gravedad. No hay cómo escaparse, ni cómo inventar, ni cómo filosofar. Y nunca filosofe sobre la ley de la gravedad porque se va a matar. Filosofar sobre las leyes del Señor es peligroso. Es mejor que la Biblia explique la Biblia misma, a sí misma. Entonces, como se puede perder la salvación, es decir, se puede borrar nuestro nombre de la vida eterna, tenemos que tener cuidado. El que venciere es una forma de decir Israel. Por eso dice el que vence con Dios. Ese es el que va a prevalecer. También esta misma palabra, si usted lo lee en otra versión, el que venciere, me llamó la atención esto, también se refiere, en vez de palabra venciere, dice el que permanece. También en otra versión dice, el que prevalece. También puedes encontrar que estos son sinónimos de la palabra persevera. Dice, el que persevera hasta el fin, a ese se le vestirá de vestiduras blancas. El que persevera hasta el fin también es un sinónimo de Israel. Por lo tanto, tengamos cuidado. Si somos salvos, pues mejor nos vale mantenernos en el camino, no desviarnos del camino. Y es verdad esto, el Señor nos quiere salvar y nos ha dado una salvación gratuita para todos nosotros. Y la salvación en sí misma no se pierde. Quien se pierde eres tú, o podría ser yo también, si no me cuido. Así que el libro de la vida, si quieres saber qué es, ¿de qué libro te va a borrar? El libro de la vida se refiere a la Torá de Yeshua. Este es el libro de la Universidad de la Vida, si tú quieres. El libro base de la Universidad de la Vida es la Torá de Yeshua. Este es el libro de la vida. Este es el árbol de la vida. Sus seguidores deben permanecer en estas enseñanzas hasta el fin. Y finalmente dice Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto ya lo hemos hecho varias veces, solamente lo voy a leer. La palabra oiga viene de la palabra oír de la concordancia Strong G191, acouo, que quiere decir oír para entender. No es oír por escuchar un ruido, es oír para entender. En otras palabras, si tú oíste una vez la palabra del Señor y no la entendiste, todavía no oíste. Solo hubo un ruido. Por lo tanto, si quieres entender, repite y repite y repite hasta que puedas oír bíblicamente. Entonces, este mensaje a Sardis no es para todos. Es un mensaje para los que tienen oído y quieren aprender a oír, es decir, a obedecer lo que la Torá de Yeshua dice a sus discípulos, para que se afirmen y escapen de las garras de la apariencia y no terminen muertos, como Judas Iscariote, que él también era un seguidor pero se había perdido en las tinieblas. Él dejó de vigilar
Algunos dicen, ¿cuándo dejó de vigilar Judas Iscariote? Algunos dicen, cuando él empezó a ser un crítico de Yeshua, empezó a alejarse y cada vez que se alejaba, empezó a vivir sin Torah, es decir, en tinieblas. Tengamos cuidado con criticar a Yeshua, con observar, con hacer, como diríamos, dudar de Yeshua. No dudemos de él. Judas Iscariote tenía muy buenas intenciones. Él quería el reino ahora, pero no era el plan de Dios darnos el reino ahora. El plan de Dios ha sido, como le dijo Yeshua a sus discípulos, no es el tiempo para ustedes, el tiempo de la restauración del reino de Israel. Todavía no es para esta generación. ¿Y saben qué? Esto ya no es lo mismo para nosotros, ya no nos va a decir lo mismo. Ahora es el tiempo, porque ya pasaron los 6000 años de paciencia de Dios. Por lo tanto, este es el tiempo en el cual no debemos de permanecer como Sardis. Debemos aprender a escapar de la apariencia de Babilonia. Espero que este mensaje realmente esté siendo aplicado en tu vida y de verdad, amados hermanos, despertemos, salgamos de las tinieblas para de verdad aprender a escapar y agarrarnos de la luz de la Torah, porque esa es la única forma de escapar de las tinieblas. Hasta aquí hemos llegado y pues, amada esposita, te escuchamos ahora. Amén. Wow. Me encantó la analogía de realmente cuando uno quiere dormir, lo que hace es poner la habitación lo más oscura posible, ¿no? Pero si queremos estar vigilantes y despiertos, necesitamos poner luz, y entendiendo que esa luz son los 5 primeros libros de su palabra, ¿no? Me ponía a pensar también en, nosotros tuvimos la oportunidad de estar varios años en una iglesia bautista, donde uno de los lemas es salvo, siempre salvo, y realmente veíamos una liviandad con el pecado increíble, ¿no? Entonces, es tan importante analizar nuestras vidas cada día a la luz de sus escrituras, sabiendo que Él puede borrar nuestro nombre del libro de la vida, ¿no? Está muy claro aquí entender eso, no hay dónde perderse y bueno, necesitamos hacer como cada día una auditoría, por lo menos cada semana, o si pues, se puede cada día revisar qué está fallando, ¿no? Ahorita con lo que tuvimos esta semana de dolor y todo con mi esposito, vamos a ver qué nos hemos equivocado, o tal vez hemos hecho algo más, analizando nuestras vidas también a la luz de su palabra, ¿no? Y bueno, eso es lo que Amén. tenemos que hacer porque el problema realmente no es el pecado, sino el hacerse de la vista gorda con ese pecado, ¿no? O tener una mala actitud frente al pecado o no arrepentirnos. Entonces, el arrepentimiento es clave y el arrepentirse es volver a sus escrituras y entender que el pecado es la transgresión de su palabra, ¿no? Los 5 primeros libros, en especial, estoy emocionada de volver a empezar. Porque nunca lo hemos hecho verso por verso, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, una vez que terminemos Apocalipsis, vamos a hacer eso, porque a veces pensamos que solo son los 10 mandamientos que tenemos que revisar en nuestra vida, pero es mucho más profundo que eso, es como el resumen, pero vamos a ir entrando como más profundo y vamos a ir viendo como cada vez con más claridad y santidad y poniéndonos esas vestiduras blancas, ¿no? Entonces, acompáñenme a orar. Amén. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad diaria que nos das para Sí, Señor. arrepentirnos y analizar nuestras vidas a la luz de tus instrucciones. Gracias por permitirnos nacer de nuevo y no ser parte de la segunda muerte. Solo tú conoces bien nuestro estado interior. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Que no nos preocupemos en agradar a la humanidad, sino en agradarte a ti primero. Que seamos vigilantes, que una vez vueltos al camino, nos mantengamos en el camino, que nos volvamos a ti en cada área de nuestras vidas, Sí, que nos Señor. mantengamos vigilantes, despiertos con la luz de tu palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra, que hagamos auditoría de nuestras vidas, que no Sí, tengamos Señor. pecados sin resolver y que nos acerquemos a ti con vestiduras blancas.
no borres nuestro nombre del libro de la vida y que perseveremos hasta el fin, que tengamos el oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que seamos entendidos y obedientes. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa que hemos recibido hoy, Señor, que podamos tenerla como rema en nuestras vidas y Sí, Señor. analizar nuestras vidas cada día, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, y oramos por cada miembro de esta familia, de esta comunidad. Prepárate, Señor, bendícelos y ayúdalos a vivir siempre a la luz de tu palabra. En el nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Amén. Hasta aquí llegó la grabación de este mensaje. Amén.